Hola, ¿qué tal? Soy el Padre David Ugalde, misionero servidor de la palabra, y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión que hemos llamado Calendario de Adviento. Estamos hoy, pues, vamos a decirlo así que en el tercer día, pero hoy estamos celebrando el primer martes de Adviento, martes de la primera semana de Adviento, y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy el Señor a través de la reflexión el día de hoy de San Gregorio de Nacianzo, obispo, este padre de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice en esta disertación catalogada como la disertación número 45. Dice así: el Hijo de Dios, el que es anterior a todos los siglos, el invisible, el incomprensible, el incorpóreo, el que es principio de principio, luz de luz, fuente de vida y de inmortalidad, representación fiel del arquetipo, sello inamovible, imagen absolutamente perfecta, palabra y pensamiento del Padre. Él mismo se acerca a la criatura hecha a su imagen y asume la carne para redimir a la carne. Se une con un alma racional para salvar mi alma, para purificar lo semejante por lo semejante. Asume nuestra condición humana, asemejándose a nosotros en todo, con excepción del pecado. Fue concebido en el seno de una virgen, que previamente había sido purificada en su alma y en su cuerpo por el Espíritu, porque convenía que fuese dignamente honrada la maternidad y que a la vez fuese grandemente exaltada la excelencia de la virginidad. Nació Dios con la naturaleza humana que había asumido, unificando dos cosas contrarias entre sí, es decir, la carne y el espíritu. Una de ellas aportó la divinidad, la otra la recibió. El que enriquece a otros se hace pobre, soporta la pobreza de mi carne para que yo alcance los tesoros de su divinidad. El que todo lo tiene, de todo se despoja. Por un breve tiempo se despoja de su gloria para que yo pueda participar de su plenitud. ¿Por qué tantas riquezas de bondad? ¿Por qué este admirable misterio en favor mío? Recibí la imagen divina y no supe conservarla. Él asume mi carne para dar la salvación al alma creada a su imagen y para dar la inmortalidad a la carne. Se une a nosotros mediante un consorcio mucho más admirable que el primero. Convenía que la santidad fuese otorgada al hombre mediante la humanidad asumida por Dios, de manera que, habiendo vencido con su poder al tirano que nos tenía sojuzgados, nos librara y atrajera nuevamente hacia sí por medio de su Hijo, que realizó esta obra redentora para gloria de su Padre, y que tuvo siempre esta gloria como objetivo de todas sus acciones. Aquel buen pastor que dio su vida por las ovejas salió a buscar la oveja perdida por las montañas y colinas donde tú ofrecías sacrificios a los ídolos, y cuando encontró la oveja perdida, la cargó sobre sus hombros, sobre los que había cargado también el madero de la cruz, y así la llevó nuevamente a la vida eterna. La luz brillante sigue a la antorcha que la había precedido, la palabra a la voz, el esposo al amigo del esposo, que prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto y lo purifica con el agua, disponiéndolo a recibir el bautismo del Espíritu. Tuvimos necesidad de que Dios asumiera nuestra carne y muriera para que nosotros pudiéramos vivir. Hemos muerto con Él para ser purificados. Hemos resucitado con Él porque con Él hemos muerto y con Él hemos sido glorificados porque juntamente con Él hemos resucitado. Tenemos hoy este texto denso, un texto digno de hacer una reflexión mucho más larga. Definitivamente el tiempo aquí no nos va a dar para poder hacer esta reflexión con toda la profundidad que merece. Es un texto importante porque este tipo de reflexiones que se daban del primero al cuarto siglo más o menos, pues hablaban ya de una meditación, de una reflexión mucho más profunda del Evangelio y del acontecimiento de Jesucristo. San Gregorio de Nacianzo primero nos hace conscientes de
de la grandeza de este misterio de la encarnación. No agotaríamos el tiempo o más bien el tiempo se nos agotaría y no agotaríamos el misterio de la encarnación. Dios que quiere hacerse parte de los seres humanos, es más, que se hace uno con los seres humanos. San Gregorio nos pone estas características. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues es el invisible, el incomprensible, el incorpóreo, el que es principio, el que es la representación fiel del arquetipo, o sea, el modelo de la humanidad. Ese es el Hijo de Dios. Es fuente de vida y fuente de inmortalidad. Fíjense que a este respecto, algunos padres de la iglesia llegaron a decir, cuando se hablaba de la imagen y semejanza de Dios, decían, bueno, es que como Dios en la eternidad ya conocía a su Hijo Jesucristo, realmente sí hizo al hombre a imagen y semejanza, es decir, él mismo se asume como modelo del ser humano, como modelo de la persona humana. Y justamente eso es lo que va a tratar después el mismo San Gregorio, porque él va a decir, bueno, la imagen que Dios creó en el principio, ese proyecto, ese arquetipo que tomó y que quiso copiar en cada uno de los seres humanos, quiso hacer a cada uno de los seres humanos según ese modelo que él ya tenía pensado en la eternidad, esa imagen y semejanza de Dios, el hombre por su libertad no la pudo conservar y permitió que el pecado trastornara esa imagen, permitió que el pecado esclavizara aquella libertad original con la que Dios había creado al hombre. El hombre con su propia libertad, en el ejercicio de su razón, de su voluntad, decidió separarse de este proyecto y deformar la imagen que Dios tenía en él. Aquella imagen, aquella condición o aquellas condiciones con las que Dios creó al hombre, que lo creó libre, que lo creó con capacidad de raciocinio, que lo creó con la capacidad de amar, pues se deforman con el pecado. Y es que el pecado, pues por ejemplo, hablando de estas características, el pecado para empezar poco a poco nos va llevando en el engaño del buen uso de nuestra libertad, pues nos lleva a terminar siendo esclavos de nuestras pasiones, de nuestros instintos, de nuestros gustos. El pecado siempre va a ser una realidad irracional en la vida de los hombres. Si hoy nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué esta persona mató? Oye, pero ¿este aquel por qué violó? Oye, pero ¿por qué esta persona roba? Es que no es racional. No, el pecado es así. Si nosotros vamos a ver personalmente al interior de nosotros mismos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras tendencias, pues vamos a descubrir que muchas de nuestras tendencias, más bien todas nuestras tendencias pecaminosas, son irracionales. No tienen lógica. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué este engaña a su mujer? ¿Por qué este engaña a su esposo? Si, mira, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa expresión? Oye, este hombre tiene una mujer buenísima, trabajadora, limpia, le echa ganas, cuida a sus hijos, pero ¿por qué le engañó? Y luego se fue a meter con una más fea, más floja, etcétera, 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 etcétera. Esta es la realidad del pecado. El pecado no es racional. El pecado nos incapacita para el amor, porque el pecado nos hace egoístas, nos hace personas narcisistas que se ven a sí mismos de manera exagerada y se aman también exageradamente, provocando la indiferencia, la apatía, el no me importan los demás. Entonces, San Gregorio hoy nos viene a decir esto, bueno, aquel que era la pureza, aquel que es la gracia, aquel que lo es todo, viene a asumir la condición humana. De aquí van a hacer una expresión muy importante que vamos a ver en muchos padres de la iglesia que dice que lo que no es asumido no es redimido. Lo que no se acepta, lo que no se abraza, no se puede rescatar. Lo que no haces tuyo no lo puedes rescatar. Hablar de redención es hablar de rescatar. Dios vino a rescatar al hombre y lo que vamos a celebrar en este Adviento es eso, nos preparamos y porque agradecemos a Dios porque ha venido a rescatar al hombre de aquella realidad de condena que el mismo hombre se acarreó, que el mismo hombre decidió, el hombre decidió cerrarse las puertas del cielo, de la vida feliz con Dios y entonces se condenó a una vida sin Dios. Ahora, Jesús viene a rescatar, eso significa redimir. La redención es, digamos, pagó la deuda, dice San Pablo, así lo expresa. Pero para poder hacer este rescate tuvo que hacernos suyos, tuvo que meterse en la carne humana
y pagar el rescate. O sea, a él mismo incluso pagar la condena. ¿Y cuál era la condena? La muerte. Por eso él asume la muerte. Eso es lo que hoy San Gregorio quiere decirnos. Pero dice San Gregorio, ¿pero por qué tanta bondad? ¿Por qué este admirable misterio en favor mío? ¿Por qué? Pues porque recibí una imagen que no pude conservar. Por eso él quiso asumir la carne humana, para restaurar el proyecto que él tenía desde el origen. Entonces podemos decir que, bueno, al final de cuentas, Dios no ha querido ser infiel a su propia palabra. Él creó esto, él diseñó esto y quiere que ese diseño, quiere que ese proyecto llegue a buen fin. Por eso viene él mismo, ¿no? Es como cuando muchas veces nosotros mandamos a hacer algo a alguien y le damos las instrucciones y le decimos, sobre todo a las mamás les pasa mucho, ¿no? Mira, las cosas están allí, en tal cajón, junto a tal cosa. No lo encontré. ¿Cómo que no lo encontraste si yo te dije dónde estaba, no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? Y mira, vas a ir a comprar esto en esta tienda y está así, le vas a pedir esto a la persona y al final terminan haciendo quién sabe qué cosa. Podemos decir de una manera muy burda que eso es lo que pasó con el ser humano. Dios habló, Dios mandó a los profetas, los patriarcas, Dios anunció, miren, tienen que caminar por este rumbo, este es el camino de la salvación. Pero al final no hay de otra, muchas veces no tenemos de otra más que ir a hacer lo que mandamos a otros a hacer y que no supieron hacer o no lo quisieron hacer como debía hacerse. Muchas veces para que las cosas salgan como nosotros las pensamos, en ocasiones, ¿verdad? Uno tiene que tomar las riendas y decir, ok, yo lo hago. Mira, se hace así. ¿Cuántas veces no hemos experimentado que enseñarle a hacer algo a alguien implica también meterse a hacerlo? Que no basta muchas veces decirle a alguien, hazle así y así y así. No, que muchas veces hay que agarrar y decir, mira, agarras aquí, a ver, te explico cómo se hace, mira, yo te agarro tu mano para que tú lo hagas también. Esa es la actitud que Jesús asume, la actitud de hacerse pequeño, ponerse al nivel y enseñarnos. Hablar de que Jesús asume la carne humana es hablar, por ejemplo, esta actitud que tienen las maestras, ¿no? Las maestras o maestros del kinder, de las primeras etapas de la infancia. Para que tú le puedas enseñar al niño, te tienes que poner a su nivel. ¿Y cuántas veces, perdón, tienes que agacharte? O sea, literalmente te tienes que agachar para ponerte al nivel del niño y que el niño te escuche. O escuchar tú al niño. Lo mismo ha hecho nuestro Señor. Ha bajado a ponerse a nuestro nivel, al nivel de la carne humana, para abrirnos la posibilidad de alcanzar la vida divina. Definitivamente un misterio que es digno de reflexionarse, de meditarse, pero que hoy San Gregorio pone en nuestras manos, la Iglesia pone en nuestras manos esta reflexión de San Gregorio, para que nuestro Adviento lo podamos vivir con mayor conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia de que Dios se ha querido abajar, se pone a mi nivel. ¿Qué voy a hacer yo para aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado? ¿Qué hago yo para no cerrarme al Evangelio, para no cerrarme a aquellas actitudes que Dios me pide, para vencer mis pecados y para poder dejar que Dios nuevamente restaure en mí la persona divina, la imagen y semejanza con Dios? Porque al final de cuentas, aunque Dios ya lo hizo históricamente hablando, lo sigue haciendo mística y realmente en la realidad de cada uno de nosotros, pero siempre y cuando nosotros lo permitamos, siempre y cuando nosotros dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Dios no violenta nuestra libertad, la respeta sagradamente. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer esta conciencia justamente para dejar que Dios realmente haga algo en nuestras vidas. Que este Adviento no pase por tu vida como una celebración más, o como una experiencia más, o como una temporada más donde se habla de Dios. Que este Adviento sea para ti una oportunidad de crecimiento y de redención. Deja que Dios redima eso que te tiene esclavizado. Que tengas una excelente jornada. Te espero el día de mañana con otra reflexión. Muchas gracias por haber estado aquí.